¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es silenciosa en general, pero que puede tener consecuencias muy graves. Y que ya más que enfermedad yo diría que está en el rango de epidemia. La diabetes. ¿Cuántas personas padecen diabetes y no les va bien? ¿Y cuántas personas no saben? Está con nosotros el doctor Lucas Sosa, que es endocrinólogo. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, gracias David por la invitación. No, por favor, es un placer. Este programa trata de ser lo más didáctico posible. Bien. Entonces siempre arrancamos por explicaciones sobre de qué se trata la enfermedad. ¿Qué es la diabetes? Estuviste muy bien con la introducción. Vos sabés que la diabetes es una pandemia. De hecho, es la primera pandemia no infectocontagiosa. ¿Así es? ¿Sí? Las pandemias en general se relacionan con infecciones, particularmente virales. Sí, cierto. La diabetes es la primera no infectocontagiosa. Así es. Y la diabetes es una enfermedad donde una de las características es la hiperglucemia. Pero es solo una característica, porque a su vez hay varios componentes que la relacionan con muchas complicaciones. Claro. Entre ellas la hipertensión, la dislipemia. Digamos que un ejemplo sería, la hiperglucemia es el humo de un incendio. Uno cuando ve el humo, no puede a veces atribuir la magnitud del problema. El problema es el fuego. Claro. Y la hiperglucemia es una especie es una forma de mostrar... algo está pasando. No solo que algo está pasando, sino es un componente visible de la lesión, en fin, que es el fuego. Claro. Hiperglucemia uno se imagina, o la gente en general puede decir, bueno, hay demasiada azúcar en la sangre. ¿Es tan así? ¿Es así la explicación o no? Es así. En realidad, en definitiva, el diagnóstico se hace a través de un determinado valor de glucosa en sangre. A partir de 126 miligramos en 2 repeticiones, uno atribuye diagnóstico de diabetes. Hay otras formas de documentarlo, ¿no? Pero es la más popular, digamos, la más común, la hiperglucemia en ayunas. ¿Y por qué algunos, en algunos laboratorios dicen 110, en otros dicen 126? ¿Cuál es la realidad de las dos? Algunos dicen 110, otros dicen 126. ¿Cuál es? Bien, en realidad el valor es 126 para arriba. Atribuimos una patología relacionada a la diabetes y lo confirmamos. Sí. Entre 110 en nuestro país, porque en Estados Unidos es 100. ¿100 en Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Tiene que ver con la epidemiología de ellos, propia de ellos, ¿no? Ahí tienen más tasa de obesidad, más tasa de factores de riesgo, y lo que lograron, bajando el umbral de diagnóstico de un estado previo a la diabetes, es justamente tratar de mejorar la expectativa en la evolución de esta enfermedad. Claro. Entre 110 y 126 hablamos de una glucemia alterada en ayunas. Los americanos atribuyen este término, le ponen prediabetes. Prediabetes. Nosotros, en la Sociedad Argentina de Diabetes, no lo acuña así, sino una glucemia alterada en ayunas. Claro. Implica muchos riesgos también. El principal de todos es a desarrollar diabetes. Más allá de algunas complicaciones vasculares, implica riesgos muy importantes la prediabetes, como llaman los americanos. Claro. Los análisis en general se hacen en ayunas. Así ¿Con es. cuántas horas de 8 horas. 8 horas. 8 horas. Ahora, si aparece un valor mayor a 200 en cualquier momento del día y hay algunos síntomas acompañantes, también se atribuye que esa persona tiene diabetes. ¿Pero mayor a 200 en qué sentido? 200 miligramos de decilitros. 200, claro. Y en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Es decir, teniendo en cuenta que ya el valor se ha escapado un poco. Lo más importante es enseñarle a la persona que tiene diabetes. Educarlo. Empezar con cambios de hábito de vida, enseñarle qué tipo de actividad física tiene que practicar, cómo, y empezar con algún tratamiento farmacológico. Nosotros tiempo atrás estuvimos con la doctora Mabel Dexter hablando de la diabetes tipo 1, pero hay otra diabetes que es la que estamos hablando nosotros, la diabetes tipo 2. Así es. Ajá. ¿Hay alguna más? No. Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. En realidad, que cada vez nos vamos encontrando con estados de hiperglucemia que son de difícil interpretación. Es tipo 1, es tipo 2. Hay algunas personas que están en el límite. En general, la tipo 1 es de chicos e inmediatamente requieren insulina. Tipo 2 es de adultos y con cambios de hábito de vida y tratamientos es muy fácil de manejar.
Y a veces nos encontramos con aquellos grandes que requieren, o sea, sujetos mayores que requieren inmediatamente insulina, e incluso los chicos que cada vez estamos viendo más diabetes tipo 2 en chicos. Claro, sí, sí, correcto. A partir de lo que vos me decís, ¿a partir de qué edad se puede descubrir la diabetes? ¿O no tiene una edad? No respeta edad, etnia, situación económica, no respeta nada. Claro. Y en los análisis normales a un chico de 12, 13 años, ¿se le pide el análisis de diabetes o se le pide si uno ve que este chico tiene algunas características que permiten dudar si puede tener o no? La glucemia forma parte de un análisis rutina, general. Una rutina. Y ahí uno puede interpretar en función del valor y las características clínicas, si tiene sobrepeso, antecedentes familiares, el potencial riesgo, y solicitar algún estudio complementario más para apoyar una sospecha. Claro. Hablaste de algo que me parece interesante, el tema de los antecedentes familiares. La diabetes tipo 2 es hereditaria y la segunda parte de la pregunta es si es decididamente hereditaria, es decir, alguien de pronto, papá, mamá tenían diabetes o mi abuela y yo porque vengo de ese tronco así voy a tener o no tenerlo. Bien, forma parte de un factor de riesgo. Es un factor más, sí, claro. Pero es un factor de riesgo. El hecho de que uno tenga un factor de riesgo no necesariamente significa que va a desarrollar el problema. Ahí está, sí. Como la etnia, sí. Son como la edad. A medida que uno va aumentando en años, tanto la etnia como los antecedentes familiares. Perdón, te interrumpo, ¿por qué la etnia? Porque, por ejemplo, indios americanos tienen mucha más incidencia y prevalencia de diabetes. Sí. Te dejo seguir desarrollando lo que me decías. Sí. O sea que hay 3 factores de riesgo que no son modificables: la etnia, la edad y los antecedentes familiares. Y hay factores de riesgo que lo podemos modificar, como es el sobrepeso, el sedentarismo. Claro. Si hay una familia que de pronto el papá y la mamá tienen, o el papá tiene y demás, ¿uno le presta mayor cuidado a los descendientes en ese sentido? Es decir, los alerta, conviene alertarlos mucho más sobre los riesgos que tienen. Es que forma parte de un factor de riesgo. Más allá del sobrepeso y la obesidad, uno tiene que prestar algún signo de alarma en esa persona. Claro. Bueno, hablemos ahora de sobrepeso, ¿no? Que si bien no hablamos de esto, yo estimo que debe ser uno de los factores principales hoy para que pegue una estampida en la diabetes, ¿no? Así es. Hoy en Argentina 6 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad. 6 de cada 10, es muchísimo. Sí. Y el 30% de los niños también tienen sobrepeso o obesidad. 30% de los niños, es un valor que ha ido creciendo. Sí, y esto es una pendiente que viene creciendo con el tiempo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2250, ninguno de nosotros vamos a estar presente acá. Pero hay que tener un poco de fe. 2250. 2002, 250. No, 2050. Toda la población será obesa. ¿Toda la población va a ser obesa? Si seguimos esta pendiente, la perseguimos, 2250 toda la población es obesa. Claro, con lo cual... O sea que yo cuando hablo con los alumnos en la carrera de medicina les digo, me parece que lo que estamos viviendo nosotros es un cambio en la evolución de la especie, donde éramos delgados y vamos a terminar siendo todos obesos. Claro. Como la película Wall-E, no sé si Sí. Ahora, ¿qué tema es el sobrepeso? Porque uno es cierto que uno ve cada vez más gente con sobrepeso. ¿Qué es sobrepeso? Porque a veces la gente dice, está bien, yo tengo unos kilitos de más, pero ¿cuándo estoy ya en riesgo de tener sobrepeso? Eso son medidas muy simples, antropométricas, que pesando al paciente, midiendo al paciente. Más allá del peso, lo que más impacta a la hora de interpretar riesgos es la cintura. Medir la cintura. Está bien. Por ejemplo, una cintura más de 88 en mujer o más de 102 en varón es un factor de riesgo muy alto para diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión, dislipemia. Todo lleva en conjunto a la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Claro. Lucas, a veces como uno habla de exceso de azúcar en la sangre, lo primero que piensa es decir, bueno, no tengo que comer dulces, no nada de masitas, no tengo que poner azúcar al café o a lo que sea. No es exclusivamente no utilizar el azúcar, hay otras cosas que también hay que evitar, ¿no? Así es. Mira, nuestros antepasados, estamos hablando 100 años atrás, por ahí comían más y peor que nosotros. Claro. Y eran mucho más delgados. Ellos por ahí iban a buscar el agua al surgente, o corrían la gallina,
o estaban en... A ver, Sí, sí. hoy bajaste la ventanilla del auto. Sí. ¿Con qué? Botón. Bueno. Sí, claro, nada de... Estamos Sí. enfrentados a eso, ¿no? A la comodidad, al consumismo, y esa es la política actual, y eso es lo que nos está generando problemas de salud severos, entre ellos la diabetes. La diabetes. Después de la pausa vamos a ir hablando de esto, que realmente es interesante. Estamos con el doctor Lucas Sosa, endocrinólogo, hablando de la diabetes, una enfermedad silenciosa, que ya no es una enfermedad, se ha traducido ya en una epidemia, una pandemia, y de la cual nos tenemos que cuidar, porque después de la pausa nos va a comentar de todas las consecuencias, que a veces son gravísimas, que nos puede producir la diabetes. Señor director, si me permite, vamos a la pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte, segunda etapa de Hola Doctor, estamos hablando de la diabetes. Realmente una pandemia, una epidemia mundial. Y nosotros estamos dentro del mundo, por lo tanto, también nos afecta a nosotros los argentinos o los bahienses en particular, ¿no? Estamos con el doctor Lucas Sosa. Lucas, ¿hay mayor prevalencia de la diabetes en el hombre que en la mujer o no hay, no distingue la diabetes? Hay una cierta tendencia a verse más diabetes en la mujer. ¿En la mujer? Sí. Ajá. Hay hipótesis. Sí, claro. Hay hipótesis que por ahí están relacionadas con el propio género, ¿no? El hecho de las mujeres que tienen varios hijos tienen más tendencia a desarrollar diabetes, lógico, también más tendencia a la obesidad, entre otras cosas. Sí. ¿Y tiene algo que ver esto con la diabetes gestacional? No. En realidad la diabetes gestacional aparece durante el embarazo. Aparece en el embarazo. Sí. En la gran mayoría resuelve. Sí. Queda esa mujer con riesgo de desarrollar diabetes a futuro. ¿Sí? Del punto de vista fisiopatogénico, son similares, tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes gestacional. Claro. Pero deberíamos separarlas. Sí, o sea que le queda una cierta predisposición para decir, después de desarrollarla. Sí. Ajá. Es una población donde uno podría actuar efectivamente para prevenir que aparezca o para retrasar su aparición. Claro. Consecuencias. Son muchas y graves, ¿no? Sí. ¿Por qué no las vamos, si podés, las vamos mencionando, no sé si en orden de gravedad, pero bueno. Cada 8 segundos se muere una persona por diabetes. Cada 8 segundos. ¿Pero se muere por diabetes o por la consecuencia de la diabetes? Por diabetes. Por diabetes. Por diabetes. La diabetes es una enfermedad arterial. Sí. Compromete las arterias grandes, las coronarias, las del cerebro, las carotidias, las de las piernas y las chiquititas. La de la vista, la del riñón, la de los nervios, la de las vainas de los nervios. Y a raíz de todas esas complicaciones impactan en las complicaciones propias que son tan populares. Claro. En la vista, en el riñón, la diálisis, quedarse ciego, perder una pierna. Sí. En general, la gran mayoría, 80%, se muere por un evento cardiovascular, un infarto. ¿Un infarto? ¿O se puede llegar al infarto? Es que la gran mayoría de los que tienen una diabetes no controlada fallecen por un infarto, una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es una diabetes controlada y no controlada? Es buena la pregunta.
Cuando hablamos de una diabetes controlada, no solamente miramos la glucosa. Sí. El que tiene diabetes, la persona con diabetes, tiene que normalizar sus niveles de azúcar, Sí. normalizar su presión, su colesterol e intentar optimizar de la mejor forma su peso, haciendo actividad física y teniendo un buen hábito alimentario. Y ahí logramos controlar la diabetes. Claro. Aquel que tiene una hiperglucemia sostenida en el tiempo, hipertenso, dislipémico, iba a tener más complicaciones o más posibilidad de desarrollar complicaciones. ¿Cuándo hablamos de hiperglucemia? Es decir, más allá de 1,26, pero ¿cuánto más? Bien. 2, 3, ¿cuánto? Depende de la persona que tengamos enfrente. Ah, correcto. ¿Sí? No es lo mismo una persona mayor, Sí. a uno de 40 años, a un niño de 15 o de 13. Sí, claro. ¿Sí? Uno será un poco más ambicioso y estricto con sus controles cuanto más joven es que cuanto más grande es. Y dependerá también de otras situaciones relacionadas con las complicaciones que tienen. ¿Sí? Ujú. Pero ¿y valores? Y en general uno buscaría, digamos, hay una ventana donde uno le gustaría en ayunas unos valores menores de 130, 120 o 140, dependiendo del perfil de la persona. Básicamente buscamos eso. Hay un parámetro bioquímico que es la hemoglobina glicosilada, Sí. que es el promedio de glucosa de los últimos 2 o 3 meses. Y todos estamos buscando un promedio de 7 para abajo, un 7% para abajo. 7% para abajo ha documentado disminuir la progresión de las complicaciones en O diabetes. sea, y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Un seguimiento en esos 2 o 3 meses para ver los valores? Así es, uno hace una intervención, Sí. cambios de hábito de día, dieta, plan de alimentación, farmacológica, y los sigue al paciente 3-4 meses con un nuevo laboratorio para documentar justamente qué cambios hubo. Claro. Suele decirse por allí, bueno, fui al endocrinólogo, me dijo que tengo diabetes. Lo primero que me sacó son las harinas, no puedo comer más pan. Suele decirse eso, ¿no? Es decir, ¿en qué medida influyen Sí, los pero hidratos de carbono? ¿Están así? Hoy en día ¿O no forma es tan así. parte? A ver, los hidratos de carbono forma parte de la base de la pirámide nutricional, es fundamental sí, comer sí, hidratos. sí. Hay que ver en la cantidad y en la calidad de hidratos que comemos. qué cosa. ¿Impactan en la hiperglucemia? Claro que sí, pero no es que hay que prohibirlos, no hay que quitarlos. Además, lo que prohibimos nosotros nos vamos a inclinar hacia ello. Claro. Si yo le prohíbo a Sí. un paciente, una persona que no come hidratos, cuando sale del consultorio va a ir a buscar hidratos. Sí. Todo lo prohibido es lo que más se busca. Y cuando nosotros tenemos diabetes, ¿qué pasa? ¿No funciona el páncreas o no da abasto el páncreas? ¿Cómo es el tema? Cuando hablamos de diabetes tipo 1, Sí. no produce insulina No produce insulina. directamente. Sí, Y la única forma de resolver ese problema es con insulina de afuera. correcto. En la diabetes tipo 2, ahí la insulina que producimos no funciona. No funciona, no sirve. Si producimos pero no sirve o no alcanza. Así es. Si tuviésemos que echarle la culpa Sí. a un responsable de por qué Sí. no funciona la Sí, insulina, es el tejido adiposo, la celulita adiposa, Ah, sí. que como está hinchada, grandota, hipertrofiada, produce muchas hormonas que hacen que esa insulina que nosotros producimos no actúe. No sé, claro. Se pega en el lugar donde tiene, o intenta pegarse, pero no actúa. Ujú, claro, sí. Hay personas yo he conocido personas que de pronto de la noche a la mañana han perdido la vista, han perdido un ojo. Así bueno, según me han comentado, ¿no? Pero no es de la noche a la mañana. Y no es de la noche a la mañana, No. sí, seguro. No, esto es un A lo proceso. mejor de la noche a la crónico. mañana quedó, pero venía Lo que desde tiene antes. la diabetes es que es una enfermedad que no duele. No duele. Uno se despreocupa, cree que está perfecto, pero lastima. Y cuando viene la complicación, ahí es cuando empieza el dolor. Sí. Es cuando uno empieza a perder la vista, Sí. o la función del riñón, o las sensibilidades en las piernas, o tiene un evento cardiovascular. Sí. definitivo. Suele hablarse del pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? Es una de las complicaciones de la diabetes. Mixta, porque tiene componentes vasculares, no llega bien el oxígeno, sí, los claro. alimentos al pie, y neuropática, es decir, los nervios no conducen bien y entonces no tiene sensibilidad. O a veces tiene extremado dolor. A veces puede ser de una cosa de insensibilidad, dolor, podemos pasar Así de un es, extremo al otro. sí. Ajá.
claro. Sí. No es que pasa de un extremo a otro. Sí, pero pueden darse las dos cosas. Se dan las dos cosas, Claro. se podrían dar Claro, las lo dos que pasa es que uno se pone a pensar, el pie es como el país, es como si fuera Ushuaia, allá lejos está, debe ser, por eso está, Está más bien el complicado. ejemplo. De hecho, ¿por qué no hay mano diabética? Porque es Claro. justamente por una cuestión de distancia. Claro, ¿Sí? sí, La no. distancia que tiene que recorrer un filete nervioso del cerebro al pie es mucho más extensa a la mano. Claro. Y por lo tanto es más vulnerable por todo ese recorrido que tiene que transitar. Sí. A la persona diabética se le da medicación, ¿y en qué casos? Según Más la- allá de lo que hablamos de los cambios de hábitos, ¿no? Con el diagnóstico de diabetes tipo 2, Sí. según las guías actuales de la Sí. Sociedad Argentina de Diabetes, más allá de los cambios de hábito de vida, se le da una medicación, que es la metformina, es la primera, que si es tolerada es muy buena. ¿Y esa para qué sirve? La metformina mejora la sensibilidad de la insulina, Sí. particularmente en el hígado. Ah, correcto. Hace que la insulina actúe mejor en el hígado. Y eso lo que va a permitir es que esté dentro de valores aceptables, sus valores. Claro, el estén objetivo es aceptables. esa insulina que no actúe bien, que empiece a funcionar normalmente. Claro, En el hígado la insulina actúa bloqueando la liberación de azúcar. claro. Si no funciona la insulina, el hígado produce. Ahora, si no produce, no provoca cambios, no tiene cambios, cada vez vamos a necesitar más. Es decir, la otra parte de la pregunta es, todas las personas que hoy utilizan medicamentos como pueden ser pastillas, ¿tarde o temprano van a terminar con insulina? No, en realidad la diabetes es una enfermedad progresiva. Sí. Con el diagnóstico correcto. va progresando. A ver, nosotros, a medida que vamos a ver, algunos dicen que es una cuestión del alma, Sí. del almanaque, ¿no? Sí, del almanaque, A medida sí, que sí. vamos aumentando en años, va cayendo absolutamente todo. Sí, sí, seguro. Y la función secretora de la célula que produce insulina también. Ujú. Y a medida que va cayendo en el tiempo la producción de insulina, uno se va encontrando con la necesidad de ir incorporando más fármacos. claro. Llega un momento donde, no en todos, pero llega un momento donde esa célula beta no funciona y es necesario el uso de insulina. Lucas, lo más importante, cambio de hábitos. ¿Qué hábitos debemos cambiar o incorporar si se quiere? Creo que tendríamos que empezar a pensar entre todos, Sí, empezando a nivel digamos, del gobierno, Sí. La sociedad y uno como persona en estrategias para poder mejorar sí. esto que es realmente un problema, ¿no? De acuerdo. Estamos todos muy sedentarios, estamos todos comiendo muy mal Sí. y imponer una forma de trabajo, esto es lo que tenés que hacer, Sí. no sé si es lo correcto. Claro. Hay que negociar, en el buen Sí, sentido, sí, sí. el negocio con la persona, con el paciente, la mejor forma de que él pueda tener adherencia a su cambio. De acuerdo. Cada uno tiene un cambio en particular y esa estrategia dependerá de Y que esa acepte la persona. enfermedad como tal. Claro que sí. Sí, Se sí, haga sí, amigo sí. de la enfermedad. Sí, así es. La gente de Brix te regala este vinito para que lo pruebes. Una copita no hace tan mal a la diabetes. No, todo lo contrario. Sí. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Muy David. amable, muy Gracias. clarito. Estuvimos con el doctor Lucas Sosa hablando de la diabetes. Como decía hoy al comienzo, es prácticamente una epidemia. Pero lo importante es que usted vaya al médico, se controle, haga caso, cambie los hábitos y piense que es progresiva y que le puede llegar a crear algunos compromisos serios, hasta compromisos de vida. Este programa usted lo va a poder ver en el Facebook en Hola Doctor, insisto, donde nos puede hacer sugerencias sobre temas que podemos desarrollar aquí. La semana que viene volvemos con Hola Doctor. Gracias y hasta entonces.